¿Has oído hablar del eje intestino-cerebro? Es la comunicación bidireccional entre el cerebro y el intestino y la microbiota intestinal. ¿Por qué rutas ocurre esta comunicación? Bueno, se ha demostrado recientemente que el intestino y el cerebro se comunican a través de varias rutas. Es algo nuevo que no se conocía en el pasado. ¿Cuáles son esas rutas? La vía nerviosa entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico. ¿Sabes que habrás oído escuchar esta expresión que dicen el segundo cerebro? Porque se ha demostrado que en el intestino hay más de 600 millones de neuronas, formando lo que llaman el segundo sistema nervioso, o el segundo cerebro, o el sistema nervioso digestivo o entérico. Y estos dos sistemas nerviosos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico, se comunican constantemente a través de un nervio que se llama el nervio vago. Pero también la comunicación entre el intestino y el cerebro es de tipo endocrina. O sea, hay ciertas hormonas producidas en el intestino, como la serotonina, el GABA, por ejemplo, ¿verdad? La lectina, etcétera, que llegan al cerebro por vía sanguínea y pueden estimular ciertas áreas del cerebro. También hay una comunicación inmunológica. Son ciertas sustancias llamadas citoquinas producida por el sistema inmune, porque el cerebro también tiene una proporción importante de nuestro sistema inmunológico. Y cuando el sistema inmunológico interactúa con las bacterias del intestino, dependiendo de qué tipo de bacterias tengamos en el intestino. Si tenemos bacterias buenas, se producen citoquinas antiinflamatorias. Si tenemos bacterias malas, se producen citoquinas proinflamatorias, que por vía sanguínea pueden llegar al cerebro y producir inflamación cerebral que se llama neuroinflamación. Y también tenemos la ruta metabólica, que son los metabolitos o los productos que generan las bacterias intestinales, que pueden ser buenos, como los llamados ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, propionato y acetato, que tienen un efecto positivo a nivel intestinal, pero que también viaja por vía sanguínea y también tiene un efecto positivo en el cerebro. Pero si tenemos bacterias patológicas o malas en el intestino, entonces vamos a producir más bien productos tóxicos, aminas biógenas, como histamina, tiramina, cadaverina, putrescina, etcétera, que también viajan por vía sanguínea y llegan al cerebro y pueden producir neuroinflamación. Entonces, por eso, dependiendo del estado de salud del intestino, la comunicación entre el intestino y el cerebro va a ser buena o va a ser mala. ¿Cuál es el impacto de esta comunicación entre el cerebro y el intestino? O sea, ¿qué es lo que ha demostrado la ciencia en la actualidad de cómo impacta esta comunicación entre el intestino y el cerebro? Algunos estudios científicos recientes han planteado la posibilidad de que los microbios intestinales, las bacterias intestinales, pueden ejercer cierta influencia en nuestro apetito. Recientemente salían a la luz los resultados de un nuevo estudio que viene a consolidar la idea de que la microbiota intestinal podría afectar el apetito a través de las hormonas. Las bacterias pueden afectar las hormonas que se producen en el intestino y esas hormonas pueden estimular o pueden afectar, ¿no?, aumentar el apetito, bloquear el apetito, producir efecto de saciedad, etc. Entonces, dependiendo de qué tipo de bacterias, o sea que las bacterias hasta cierto punto controlan o influyen en el control del apetito, gracias a ese eje intestino-cerebro del que estamos hablando. Los microbios tienen la capacidad de manipular el comportamiento y el estado de ánimo a través de la alteración de las señales nerviosas en el nervio vago, que dijimos que comunica los dos cerebros. El cambio de los receptores del gusto, las bacterias pueden afectar las papilas gustativas y hacer las papilas gustativas más sensibles a los alimentos que ellas necesitan para que entonces nosotros prefiramos esos alimentos. O sea que hasta cierto punto nos manipulan, ¿no? La producción de toxina que nos hace sentir mal y la liberación química, ¿no?, de químicos como recompensa para hacernos sentir bien. O sea que las bacterias intestinales y de la boca cumplen una función que va más allá de una simple función local, ¿no? Y pueden llegar incluso a influir en nuestro comportamiento.
La presencia de ciertas bacterias, se ha demostrado que ciertas bacterias llamadas porfiromonas y actinobacterias, tanto en la boca como en el intestino, pueden incrementar el deseo de consumir alcohol, por ejemplo. Y esto puede afectar la conducta humana frente al alcohol. La relación del ser humano frente al alcohol puede estar hasta cierto punto condicionada por la presencia de ciertas bacterias que necesitan el alcohol para su metabolismo y pueden inducir a la persona a consumir mayor cantidad de alcohol. Una microbiota desequilibrada, eso se llama disbiosis, cuando la microbiota está desequilibrada, desbalanceada, contribuye a una inflamación global del organismo, lo que afecta la capacidad de recuperación muscular, mientras que una microbiota equilibrada y sana puede mejorar el rendimiento deportivo. O sea que nuestra relación con el deporte, el rendimiento deportivo, la capacidad y la intensidad de hacer deporte, también puede estar condicionada por el tipo de bacterias que tenemos en las microbiotas de nuestro cuerpo, la boca, el intestino, etc. Cada vez hay más pruebas de que los microbios, la microbiota del ser humano, afecta el cerebro y afecta el comportamiento, lo que apoya la hipótesis de que la microbiota ha evolucionado para manipularnos. La microbiota, como tenemos tantas bacterias en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, actualmente se calcula que por cada célula humana tenemos 10 bacterias. Imagínate, si tenemos 300 billones de células, multiplica eso por 10, bueno, te da una cifra astronómica de bacterias. Y esas bacterias, ¿no? Parece ser, según lo que han revelado los estudios, que están muy implicadas, íntimamente relacionadas con el funcionamiento de cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Y se ha descrito, estamos mirando ahora cómo los nuevos libros de medicina hablan de los ejes. El eje intestino-cerebro, que estamos hablando de la relación intestino-cerebro, pero también está el eje intestino-piel, está el eje boca-cerebro, el eje intestino-vías respiratorias o aparato respiratorio. O sea que la microbiota, las bacterias de nuestro cuerpo, influyen en el funcionamiento de todos nuestros órganos. Y esto es algo que apenas está comenzando. Desde el año 2005 aproximadamente comenzaron a salir muchos estudios sobre la microbiota. En la actualidad, cada día se producen cientos, cada mes miles de estudios de investigación sobre la microbiota. Y apenas estamos desconociendo y descubriendo cuáles son las bacterias que forman parte de la microbiota. Pero se ha reportado que la microbiota no solamente la conforman las bacterias, sino también la conforman otros microorganismos. Hay otros microorganismos llamados arqueas, que son parecidas a las bacterias, pero no son bacterias. También están los virus, que se dice que hay mucho más virus que bacterias en nuestro cuerpo y desconocemos cuáles son esos virus y qué funciones cumplen. Parásitos, etc. O sea que nuestro cuerpo es un mundo andante, ¿no? Es un microcosmos. Así como el cielo, el espacio está lleno de millones de estrellas, nuestro cuerpo es un universo que está lleno de millones de microorganismos y que cumplen funciones importantes y apenas estamos comenzando a descubrirlas. Estamos viendo cómo esos microbios pueden afectar inclusive la salud mental y pueden afectar nuestro comportamiento. Existen múltiples estudios que han establecido la relación entre una microbiota desequilibrada, es decir, la disbiosis, y un mayor riesgo de sufrir neuroinflamación, la cual puede terminar produciendo trastornos como la ansiedad, la depresión, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, etc. O sea que el mundo de la neurología y el mundo de la psiquiatría se están viendo revolucionados con todos estos nuevos conocimientos o estos nuevos hallazgos e investigaciones sobre la influencia de la microbiota en el cerebro a través del llamado eje intestino-cerebro. Entonces, últimamente ha surgido y se está sonando mucho una palabrita, ¿no?, en medicina, que es la palabrita esta que se llama neuroinflamación. O sea, la inflamación del cerebro. ¿Qué es eso? El término neuroinflamación hace referencia a la reacción celular y molecular que acontece en el sistema nervioso como consecuencia de un daño, una infección, un proceso neurodegenerativo. O sea que cada vez que el cerebro se ve atacado, se inflama. Pero esa inflamación puede ser leve
puede ser moderada o puede ser muy grave. Puede ser transitoria, ¿verdad? O puede ser crónica y prolongada en el tiempo. Entonces, dependiendo de la intensidad y dependiendo de la duración de la neuroinflamación, va a traer una consecuencia u otras consecuencias para la salud del cerebro. ¿Cuáles son los signos de alarma de la neuroinflamación? O sea, ¿cuáles son los síntomas o los signos que te deben desprender, ¿no?, la alarma de que probablemente tú tienes algún grado de inflamación en el cerebro? Bueno, los primeros síntomas que aparecen cuando hay neuroinflamación, puede ser una sensación de niebla mental, ¿no? La gente dice, tengo como una neblina mental que no puedo pensar bien claramente. Que produce una sensación de confusión, de letargo, así como de apatía. Luego puede haber una pérdida progresiva de la función cerebral que se manifiesta con una incapacidad para levantarse en la cama en la mañana, una pérdida de la motivación, ¿no? Una pérdida de la motivación de querer vivir, de hacer cosas, de salir a trabajar, de estudiar, etc. Hace que una persona no tenga una gran resistencia, o sea, merma nuestra resistencia física y mental ante las exigencias de la vida. Estamos cansados todo el tiempo. Pone la neuroinflamación o la inflamación del sistema nervioso pone un filtro de blanco y negro a la realidad y todo nos parece más triste. Puede haber depresión, puede haber dificultad en la concentración, puede haber fatiga mental y física, malestar durante el ejercicio, o sea, haces un poco de ejercicio y te sientes mal, necesidad de dormir muchas horas para poder recuperarte. Todos estos síntomas, si se hacen persistentes en tu vida, probablemente te están prendiendo las alarmas de que tu cerebro está sufriendo un proceso de neuroinflamación. Y si ese proceso de neuroinflamación se perpetúa en el tiempo, a la larga puede producir una neurodegeneración y desarrollar las temibles enfermedades neurológicas como son la demencia por Alzheimer, la demencia por Parkinson, la esclerosis múltiple, etc., ¿no? O trastornos neuropsiquiátricos, depresión profunda, trastorno generalizado de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno bipolar, esquizofrenia, psicosis, etc. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de un estado de neuroinflamación prolongado? Bueno, ya lo mencionamos, ¿no? Por una parte, mayor riesgo de sufrir una enfermedad neurodegenerativa, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, y mayor riesgo de sufrir una enfermedad neuropsiquiátrica, ansiedad, depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, etc. Entonces, la neuroinflamación, cuando se hace prolongada en el tiempo, puede llevar a la neurodegeneración y conducir a una enfermedad de tipo mental, que ya vimos en la clase anterior, en la charla anterior vimos las estadísticas, ¿no? Que más de 450 millones en el planeta, de personas en el planeta, tienen algún tipo de trastorno mental que dificulta su vida seriamente. Y hay más de 250 millones de ansiosos en el mundo, más de 320 millones de deprimidos, y las enfermedades mentales cada vez vienen aumentando. Y las investigaciones han demostrado que tiene que ver mucho con esto de la neuroinflamación y de la relación del intestino con el cerebro. Porque como la gente tiene tanta desajustes en la alimentación y tantos trastornos digestivos, esto ha venido aumentando mucho la neuroinflamación a través del intestino-cerebro y por lo tanto ha venido aumentando mucho las cifras de las enfermedades mentales y las enfermedades neurológicas neurodegenerativas. ¿Qué podemos hacer para prevenir y aliviar la neuroinflamación? ¿Qué puede hacer una persona para evitar este problema? Bueno, podemos comenzar con lo siguiente. Evitar la ingesta de alcohol, porque el alcohol es uno de los factores que mayor potencial de neuroinflamación tiene. De hecho, la resaca, que es estado posterior al alcohol, ¿no? Cuando usted se pasa una noche de farra y se echa los palos, al día siguiente, ¿cómo amanece? Bueno, amanece con la resaca, ¿no? Es un estado, se ha descrito que todos los síntomas de la resaca, el dolor de cabeza, la dificultad para pensar, las náuseas, los vómitos, la debilidad en el cuerpo, el mal genio,
la irritabilidad, etc. Todos esos son síntomas de una neuroinflamación transitoria producida por el alcohol y va a tardar más o menos 24 a 48 horas en restablecerse. Y después que pasa ese estado, usted regresa a la normalidad. Ahora imagínate que tengan ese estado permanentemente, ¿no? Como si tuviera una resaca constantemente. Pues es una neuroinflamación prolongada en el tiempo. Y esa es la peligrosa. Pues si el alcohol produce neuroinflamación, hay que evitar el alcohol. Segundo, el ejercicio moderado, ¿no? 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos diarios, una hora de gimnasio al día, 10.000 pasos al día, puede desencadenar una respuesta antiinflamatoria mediante la liberación de opioides como endorfinas, encefalinas y péptidos que amortiguan la inflamación en el cerebro y además mejora la integridad de la barrera hematoencefálica. Cuando hacemos ejercicio moderado, producimos un factor que se llama factor neurotrófico cerebral. O sea, un factor que va a favorecer la neurogénesis, es decir, la reparación y la multiplicación de las neuronas. Y también la sinaptogénesis, es decir, las conexiones nerviosas. Por eso se dice que hacer ejercicio nos vuelve más inteligentes. Y no hacer ejercicio, o sea, el sedentarismo, nos vuelve menos inteligentes. Pero ejercicio moderado. Porque los estudios que se han hecho con las personas, con los deportistas de élite que hacen 6, 8 horas de ejercicio todos los días, se ha demostrado que el efecto es contraproducente, que puede producir neuroinflamación. Tercero, controlar el estrés lo más que se pueda, ¿no? Porque un exceso podría llegar a hacerte perder la capacidad de caminar, de hablar, de mantenerte en equilibrio, de practicar deporte, de conducir. Y todo esto es debido a que tu cerebro está inflamado. La inflamación, el estrés produce cortisol y el cortisol produce inflamación. Entonces, tenemos que buscar la forma de gestionar nuestra vida y bajar el nivel de estrés. Algunas veces estamos acostumbrados al estrés y tenemos 2, 3 trabajos y tenemos una sobrecarga de muchas cosas y vivimos una vida súper estresada y a la larga eso nos produce inflamación y nos puede producir también trastornos en la salud mental. Cuarto, mejorar el sueño, porque cuando esas malas noches se hacen crónicas, cuando duermes mal muchas noches seguidas, cuando el sueño no es reparador, estamos construyendo una autopista hacia la neuroinflamación. Nos cuesta trabajo concentrarnos, la gente que no duerme bien, ¿cómo termina? Le cuesta concentrarse, pensamos más lentamente, estamos menos motivados, tenemos menos fluidez verbal. Cuando tú te trasnochas en una fiesta, ¿cómo amaneces al otro día? Si eres un trabajador nocturno, ¿no? Que trabajas de noche y duermes de día, ¿cómo es tu salud mental? No tienes que preguntarle a nadie, tú mismo responde la pregunta, ¿no? Andas lento, te cuesta pensar, etcétera, porque el cerebro se recupera durante la noche. Y no vale que después tú duermas en el día, porque no es igual, ¿no? El reloj biológico. Nosotros tenemos un reloj biológico que funciona con el ritmo circadiano día y noche. Cuando hay luz, nuestro cuerpo funciona de una manera, nuestra biología, nuestra bioquímica, nuestras hormonas, los neurotransmisores, incluso las bacterias del cuerpo, del intestino y de la boca, son de un tipo. Y cuando hay oscuridad, cambia todo. Cambian las moléculas, la física, las hormonas, los neuropéptidos, las bacterias. Entonces, todo cambia. Una parte de la fisiología del cuerpo se hace durante el día y otra parte se hace durante la noche. Si tú lo inviertes, trabajas de noche y duermes de día, bueno, aunque tú duermas de día, la presencia de la luz, porque no tenemos un detector de la luz, ¿no? Entonces, pues simplemente vas contra la naturaleza de tu cuerpo y a la larga termina afectando tu psicología, tu mente y tu cuerpo. Evita los patrones alimenticios que conducen, 5. Evita los patrones alimenticios que conducen a la neuroinflamación. Por ejemplo, consumo de grasas saturadas, frituras y oxidadas. En un contexto de altos niveles de carbohidratos simples, básicamente la comida chatarra, conduce a la neuroinflamación. Consumo de proteínas de alto potencial inflamatorio, como son, por ejemplo, el trigo, la proteína del trigo y de los cereales que contienen gluten. El gluten de los cereales, trigo, cebada, centeno, avena, ¿no? El trigo de los cereales es muy inflamatorio porque está manipulado genéticamente
Inflama el intestino, rompe las membranas, la permeabilidad del intestino, favorece la penetración de bacterias y de toxinas que afectan el sistema inmunológico intestinal, dispara toxinas y citoquinas inflamatorias que dañan la barrera hematoencefálica y producen neuroinflamación. El exceso de comidas, o sea, comer muchas veces al día, ¿no? El aumento de la frecuencia, porque cada vez que ingerimos comida se produce un aumento en la permeabilidad del intestino y se produce un aumento de ciertas bacterias. Cuando comemos aumentan ciertas bacterias del intestino, y cuando dejamos de comer, que estamos en ayuno, aumentan otro tipo de bacterias. Entonces hay un equilibrio. Las bacterias que aumentan con las comidas y las bacterias que aumentan con el ayuno. Por eso es que el ayuno intermitente, que está muy de moda en la actualidad, es muy saludable para el cuerpo, entre otras cosas, porque produce un equilibrio entre la microbiota intestinal. Mientras no estamos comiendo y duramos esas 12, 14 horas sin comer, entre las 6 de la tarde y las 9 o 10 de la mañana del día siguiente, en ese lapso de tiempo que no estamos comiendo, se reproducen las bacterias que aumentan con el ayuno, y tenemos entonces un equilibrio entre las bacterias intestinales y por lo tanto un equilibrio en la producción de los metabolitos que van a funcionar o que van a actuar positivamente en el cerebro. Entonces, comer mucho, picar entre comida y comer 5 o 6 veces al día no es saludable para la salud del cerebro. Sexto, tomar suplementos que reduzcan el riesgo de sufrir neuroinflamación. Hay algunos suplementos que pueden ayudar a reducir la neuroinflamación, ¿no? Como son, por ejemplo, los bioflavonoides, resveratrol, la curcumina de la cúrcuma, la epigenina del té verde. Han demostrado su efecto como moduladores de la inflamación. Todos los antioxidantes, vitamina C, vitamina E, zinc, selenio, coenzima Q10, ácido lipoico, todos los antioxidantes que están presentes en las frutas de diferentes colores, son beneficiosos para evitar la neuroinflamación. Los omega 3, que lo mencionamos en la clase anterior, ¿no? EPA, omega 6, omega 9, tienen un potencial antiinflamatorio. Los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, ¿no?, producido por una microbiota sana, fortalece la barrera hematoencefálica. Por supuesto, los prebióticos, que son los alimentos de la microbiota, que en forma natural es la fibra contenida en los vegetales, en las frutas, cereales integrales y las legumbres. El almidón resistente de los tubérculos, por ejemplo. Todos esos son prebióticos naturales. La fibra fermentada, el chucrú o sauerkraut, el kefir. Los probióticos, bien sean nutricionales, ¿verdad?, como los yogures fermentados, etcétera, el kefir, el yogur, la soja fermentada, el tempe, el tofu, el miso. O los probióticos en suplemento, los suplementos de probiótico. Ha salido una nueva línea que se llama los psicobióticos, que son los probióticos que tienen un alto potencial para mejorar la salud mental, los psicobióticos. Y están los posbióticos, que son estos, el ácido butírico, ¿verdad?, que son los ácidos grasos de cadena corta, que mejoran mucho la microbiota y reducen mucho la neuroinflamación. Y están los minerales, como el magnesio, que tienen un efecto neuroprotector. El magnesio, el zinc, el selenio, el germanio, son minerales importantes. Entonces, todo esto que hemos mencionado, ¿no?, los suplementos, el patrón nutricional, el sueño, ¿verdad?, el estrés, el ejercicio, la ingesta de alcohol, son los elementos que nosotros podemos modificar para tratar de evitar, bloquear, reducir la neuroinflamación, favorecer la buena relación entre el cerebro y el intestino, o sea, tener un eje intestino-cerebro saludable para proteger nuestro cerebro, ¿no?, evitar la neuroinflamación, que a la larga produce trastornos de la salud mental, trastornos neurodegenerativos que pueden afectarnos en una edad más avanzada, que ya lo mencionamos, o enfermedades neuropsiquiátricas. Por lo tanto, lucha contra la neuroinflamación para que tenga una salud mental hoy y mañana. Gracias por tu atención y cuídate.